Hoy vamos a hablar sobre el conjunto de los números naturales. Esta va a ser una pequeña introducción para que entendamos de qué va y hacia dónde va esto de números naturales. Primero hay que entender que es un conjunto. Un conjunto es una colección de algo, de objetos. Por ejemplo, una colección de tenedores, una colección de personas, una colección de cosas que hay arriba de una mesa. ¿Sí? Es eso, es una colección de objetos. Así podemos definir un conjunto si tenemos determinados los elementos que pertenecen y los que no. Por ejemplo, yo puedo tener el conjunto de tenedores. Ese conjunto está definido para tal forma que pertenecen los tenedores y todo lo que no sean tenedores, cuchillos, cucharas, no pertenecen a ese conjunto. Entonces se dice que ese conjunto está definido. También ahora vamos a hablar de qué, de conjuntos numéricos. Estos se fueron ampliando a lo largo de la historia según las necesidades de la vida diaria. Surgían nuevas ramas de la matemática y se necesitaban nuevos números porque los naturales no satisfacían las necesidades. Entonces se fueron creando nuevos conjuntos. Y estos conjuntos numéricos van a recibir nombre de acuerdo a los números que contengan. Ahora sí vamos a hablar de un número natural. Los números naturales son aquellos que sirven para contar, para designar una cantidad de algo. Y ese elemento de conjunto se va a llamar cardinal de dicho conjunto. Los números naturales son infinitos y el conjunto de todos los números naturales está designado con una n. Si se incluye al 0 sería n sub 0. Entonces podemos decir que el conjunto de los naturales es igual al 0, al 1, al 2, al 3, así etcétera hasta infinito. Entonces los números naturales son un conjunto de la forma. El conjunto de los naturales es igual a 1, 2, 3, 4, 5, así hasta infinito. Y si al conjunto se le une el número 0, este nuevo conjunto se denota como n sub 0 y sus elementos son llamados números cardinales, 0, 1, 2, 3, hasta infinito. El 0 no siempre perteneció a los números naturales, porque los naturales surgieron antes que el concepto propio de lo que es el 0. Entonces hay veces que se excluye del conjunto de los números naturales y se representa solo con la n. Y si no, se incluye y se pone n sub 0. Eso nos va a indicar que el autor de lo que estemos analizando, del texto que estemos analizando, incluye al 0 como un número natural. Además, los números cardinales, o sea, los que sirven para contar, que son estos números naturales, también son ordinales, porque sirven para ordenar los elementos de un conjunto, el primero, el segundo, el decimosexto elemento, etc. Entonces hablamos de naturales y de naturales sub 0. De estos se pueden formar varios subconjuntos. Entre ellos, los más importantes que podemos destacar es el conjunto de los números pares, que es un subconjunto de los números naturales, donde podemos decir que este conjunto se define como los x que pertenecen a los naturales sub 0, tales que x sea 2n, donde n pertenece a los naturales. O sea, un número par es aquel que sea un número natural multiplicado por 2. 0 por 2, 0. 0 es un número par. Entonces el conjunto de los números pares es 0, 2, 4, 6, 8, 10, así hasta infinito. Y el otro conjunto, que es su conjunto de los naturales, es el conjunto de los números impares, que se define de la forma x que pertenece a los naturales sub 0, tal que x es igual a 2n más 1, donde n pertenece a los naturales.
Entonces, los impares es todo aquello número que multiplicado por 2, un número natural multiplicado por 2, se le sume 1, ese va a ser un número par. Por ejemplo, que los ejemplos son 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Y observemos que ningún elemento que pertenece a los pares pertenece a la vez a los impares, pero la unión de ambos conjuntos no forman el conjunto de los números naturales. Otros conjuntos que son de interés, que son subconjuntos del conjunto de los números naturales, son el conjunto de los múltiplos de un número n, donde n puede tomar cualquier valor natural, 1n, 2n, 3n, 4n, así hasta infinito. También tenemos el conjunto de los divisores de un número, o sea, llamamos divisores de un número a todo el conjunto de números que lo divide exactamente. Por ejemplo, el 7 tiene que ser dividido exactamente por 7, que nos da 1. Y el conjunto de los números primos, que es el número natural p, donde p es mayor que 1, es un número primo si sus únicos divisores son 1 y el mismo número. Entonces decimos que los números naturales fueron los primeros en surgir en las civilizaciones antiguas. ¿Por qué? Porque su uso era para contar y ordenar. Esto implicó el surgimiento de estos números, el hecho de contar. Entonces vamos a hablar también de un número entero. Está estrechamente unido a los objetos, porque sirve para contar cosas. Los naturales son representados por números comprendidos del 1 al 9, incluyendo al 0. En nuestro sistema de números decimal se tienen 10 dígitos: el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Los naturales se forman sumándoles la unidad. El primer número natural es el 1, luego sigue el 2, que es 1 más 1, después el 3, que es 2 más 1, el 4, 3 más 1, y así hacia infinito. Con esto concluimos la clase de hoy, espero que les guste y les sea de